Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1271. Aquí tenemos 3 o 4 puntos con los que se concluye la exposición del sacramento del bautismo, a la que hemos dedicado abundantes sesiones. Este punto 1271 tiene el título El vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre todos los que han sido regenerados por él. Bueno, la primera afirmación es que el bautismo constituye el mayor vínculo de unión que podemos tener entre los miembros de la Iglesia Católica. Que comparado con este vínculo de unión, cualquier otra cosa, palidece. Eso que dice San Pablo, ahora ya no hay ni esclavo ni libre, ni, podríamos añadir, ¿no?, toda una lista, ni rico ni pobre, ni de derechas ni izquierdas, ni una condición, ni culto ni analfabeto, es decir, todas las divisiones que en este mundo se establecen son divisiones artificiales, palidecen, ¿no?, frente a la unión, a la común unión que nos da el bautismo. Por cierto que el pecado hace en nosotros una consecuencia, que es que tengamos una capacidad grande de fijarnos en lo que nos divide y no en lo que nos une. Con mucha frecuencia, nosotros observamos al prójimo y en él lo primero que vemos son sus defectos, que nosotros pensamos que es lo que nos distingue, porque yo, como uno se cree bueno, ve al vecino y en él cree percibir unos defectos que le distinguen de uno mismo y de los demás, ¿no? Lo que le cuesta entender, le cuesta percibir más, es que muchos de esos defectos que él ha percibido también los tiene él. Y lo que le cuesta percibir más en el fondo es lo mucho, no solo en los defectos, sino en muchas cosas buenas, etcétera, lo mucho que nos une a los demás. El pecado hace una función de insistir, querer abrir una sima, un precipicio que nos divide de los demás. Siendo así que la gracia es unión, el pecado es desunión. No en vano, Pentecostés es como la anti-Babel. Si Babel es el momento en el que se remarca la división entre los hombres, Pentecostés, sin embargo, remarca lo contrario, la común unión entre los hombres. Por lo tanto, el bautismo remarca esto. Y hay otras cosas que deberíamos de ridiculizarlas comparando con esto, ¿no? Juan Pablo II, de feliz memoria, recordaba él que después de la caída del muro de Berlín, después de que el mundo hubiese estado configurado en dos bloques, el bloque comunista, el bloque capitalista, etcétera, ¿no? Cuando todo el mundo soñábamos con una mayor unión de todo el género humano, pues luego se produjo un curioso fenómeno, ¿no? Y es que, ya no había motivo de que hubiese dos bloques, comunista y capitalista, en torno a los cuales se produjese una continua división. Pero luego, curiosamente, comenzaron otras divisiones, por otros motivos, ¿no?
Primero por motivos de índole étnica y nacionalista, que si los hutus y los tutsis, que si los bosnios y los serbios, que si y él comprobaba con dolor cómo de los motivos étnicos y nacionalistas pues eran uno de los motivos de confrontación, ¿no? y de prolongar la división en otros terrenos. Hoy en día pues no han cambiado tanto las cosas, ¿no? A eso igual se ha añadido el tema de los fundamentalismos también, pero fundamentalismos que tienen como base muchas veces pues también esas adscripciones de razas, adscripciones de tribu, podríamos decir, ¿eh? Que son muchas veces motivo de división. Bueno, pues aquí lo que dice este punto del catecismo: el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre los cristianos. Yo creo que tenemos que avergonzarnos especialmente, pues por supuesto, de toda división y de toda confrontación y de toda guerra, por supuesto, ¿no? Pero todavía, si me permitís, más todavía de las confrontaciones, de las guerras, de las divisiones que hemos tenido entre los cristianos. Todavía eso es más grave. Todavía es mucho más grave, ¿no? Pues el hecho de que en una guerra hayan podido luchar cristianos contra cristianos. Bien incluso como ha podido ocurrir en la Guerra Civil Española, bien incluso como ha podido ocurrir en las guerras europeas, cristianos protestantes contra cristianos. O sea, verdaderamente eso es un gravísimo pecado. No quiero con esto minimizar las otras guerras, ¿no? Que son contra otras personas que no sean cristianas. No quiero quitarle importancia a eso. Pero especialmente es grave que dos bautizados se sientan uno enemigo del otro. Porque es que uno puede decir, pero con todo esto que nos une, siendo hijos del mismo Padre, estando unidos en Cristo, o sea, ¿es posible que estemos peleando uno contra el otro? ¿Es posible que cuando nos une el 99,9%, ¿no? Estemos luchando y peleando por un 0,1% que nos desune? Es posible que el demonio nos haya metido el gol, ¿no? De hacernos sentirnos enemigos cuando venimos del mismo Padre y volvemos al mismo Padre. ¿Es que es posible eso? Y bueno, pues es que hay que decir que el demonio tiene esa capacidad de sembrar la división. Y para poder sembrar la división tiene que ocultar la unión, tiene que minimizar, ¿no?, ese tesoro que tenemos, por el cual tenemos una común unión. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Pues es ocultar el sello común que tenemos en el bautismo, quitarle importancia, dejarlo en la penumbra, para que se remarquen las desuniones y en torno a ello, pues una y otra vez esté siempre pues creando divisiones y creando conflictos. El bautismo, pues no, en primer lugar, tiene que ser el fundamento de la comunión entre todos los cristianos. Pero hay más todavía, este punto da un paso más y dice que también esto nos da una llamada al vínculo, a que sea vínculo sacramental de unidad entre todos los cristianos, también entre los que no son católicos, con los que no son católicos, porque las demás personas, los demás cristianos, sean miembros de iglesias cristianas o miembros de comunidades cristianas. Bueno, alguno igual preguntará, ¿y qué diferencia hay entre iglesia cristiana y comunidad cristiana? Bien, la Iglesia Católica llama iglesia cristiana aquella que tiene no solo el bautismo, sino también tiene la sucesión apostólica. Así lo hizo el Concilio Vaticano II, y en conjunción con siguiendo esa misma criterio del Concilio Vaticano II, la Dominus Jesus, que es un documento de Juan Pablo II muy importante, en el que se habla de Cristo como único Salvador y la Iglesia como depositaria de la plenitud de los medios de salvación. Bien, se distingue entre iglesia cristiana y comunidad cristiana. Iglesia cristiana es pues aquella, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, le llamamos iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque aparte de tener el bautismo, también tienen la sucesión apostólica
y su Eucaristía es válida. Entonces también no tenemos ningún reparo en llamarle Iglesia, porque la Iglesia tiene una sucesión apostólica. Sin embargo, ¿no?, cuando hay cristianos, que es el caso de la mayoría de los protestantes, que tienen un bautismo válido, ¿no?, pero no tienen una Eucaristía válida, pues porque los protestantes no tienen la sucesión apostólica. Los protestantes no pueden tener una Eucaristía válida, puesto que sus pastores están elegidos temporalmente, pues, por los propios fieles, y no han recibido la imposición de las manos de la sucesión apostólica. Bien, en ese caso no es correcto llamar iglesia protestante, sino que llamamos comunidad protestante, comunidad cristiana. En vez de iglesia le llamamos comunidad. Bueno, es verdad que esto es dicho desde un punto de vista, pues, digamos, técnico, ¿no? No nos extrañe que igual en algunas en algunas publicaciones o en algunas conversaciones igual se hable de la iglesia protestante, pero es utilizando el término de iglesia en un sentido no propio, sino un poco más genérico. Pero lo correcto sería llamar iglesia ortodoxa, pero comunidad protestante, comunidad evangélica, comunidad, etcétera. Bien, pues a lo que iba. Lo que quería decir es que bien sean estas iglesias cristianas no católicas o bien sean estas comunidades cristianas no católicas, tienen un bautismo válido. Y el sacramento del bautismo es un punto importantísimo de unión que tenemos con ellos, importantísimo. Y hasta el punto de que el vínculo sacramental de unidad es el bautismo. Y bueno es remarcarlo, por lo que he dicho antes, que no es bueno que estemos siempre remarcando qué nos distingue, qué nos diferencia. Y también hay que hacerlo, O sea, hay que saber qué me diferencia de otro. Pero no es bueno que hablemos de qué me diferencia sin haber hablado primeramente de qué me une. Entonces, fijaros que hago una referencia a que cuando los cristianos no católicos piden su ingreso en la Iglesia Católica, entonces, bueno, pues existe un ritual de admisión a la plena comunión con la Iglesia Católica de los que han sido bautizados válidamente, pero no eran católicos, ¿no? Se les recibe en la Iglesia Católica. Lógicamente no se les vuelve a bautizar. Claro, si un musulmán se hace católico, lógicamente hay que bautizarle. Pero un cristiano protestante o un cristiano anglicano, un cristiano ortodoxo, etcétera, que se hace católico, no se bautiza. Es más, dado que el sacramento del bautismo no se puede iterar, es decir, no se puede dar más que una vez, no se puede conferir, dice los prenotandas, ¿no?, del ritual de la iniciación cristiana de adultos, no se puede conferir de nuevo el bautismo subcondición, es decir, bajo condición, a no ser que exista prudente duda de la validez del bautismo ya conferido. Si, por ejemplo, hubiese sido conferido en unas circunstancias en las que no se sabe si se cumplieron los requisitos mínimos, pero si se confirió ya el bautismo, pues entonces no hay duda, y entonces no es correcto volver a dárselo por si acaso. Por si acaso el sacramento del bautismo protestante no fue válido, se lo voy a dar otra vez por si acaso. No es correcto. No es correcto pues porque afirmamos la validez del sacramento del bautismo en la Iglesia ortodoxa. Esa es una primera afirmación. Y además, otra también importante que hace estas prenotandas, ¿no?, del ritual de iniciación cristiana de adultos. Dice, al que ha nacido y ha sido bautizado, ya no se le exige la adjuración, sino únicamente la profesión de fe. O sea, es decir, acordaros de que en el bautismo hay dos partes, ¿no? Se le dice, renuncias a Satanás y prometes vivir como un cristiano. Y él dice, sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás y todas sus pompas? Sí, renuncio. Y en la segunda parte se le pregunta, ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso? Él dice, sí, creo. Bueno, pues aquí lo que se dice es, cuando un protestante, por ejemplo, ¿no?, de otra iglesia o de otra comunidad que no es católica, cuando viene a y quiere ser admitido por la Iglesia Católica, no se le vuelve a preguntar
esas preguntas de renuncia a Satanás, porque ya renunció a Satanás en la Iglesia protestante, anglicana, ortodoxa o comunidad o lo que fuere, ya renunció. Únicamente se le hace la pregunta por el credo, porque es que sí que es importante que crea en la plenitud de la fe católica. Pero la primera parte de renuncia a Satanás no se vuelve a hacer, porque ya se hizo. Ya se hizo en el sacramento del bautismo. Es un detalle interesante, ¿no? Un detalle que llama la atención. Leo, por ejemplo, algunas de las oraciones que se hacen en esas ceremonias de admisión de protestantes o de otros cristianos a la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de oraciones se hacen? Leo, por ejemplo, el modelo de la oración universal. Queridos hermanos, dando gracias a Dios, hemos recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica a este hermano nuestro, que ya estaba inserto en Cristo por el bautismo, para que él enseguida participe con nosotros de la mesa del Señor. Estaba inserto en Cristo, pero todavía no podía comulgar, porque le faltaba una plenitud de comunión. Llenos de gozo, por este miembro recién admitido en la Iglesia Católica, imploremos juntamente con él la gracia y la misericordia del Salvador. Y luego se añade peticiones concretas, ¿no? Por nuestro hermano, al que hoy hemos recibido entre nosotros, para que con la ayuda del Espíritu Santo persevere fielmente en su propósito. Fijaros esto, por la Iglesia, o también dice entre paréntesis, la comunidad en la que fue bautizado antes y educado al que acabamos de admitir, para que conozca siempre a Cristo profundamente. Bueno, pues veis de qué manera y cómo, reconociendo previamente que esa persona que se admite en la Iglesia Católica estaba ya insertada en Cristo, ahora se le admite a la plena comunión, abriendo las puertas del acceso a la Eucaristía. En resumen, pues que el sacramento del bautismo es el mayor vínculo que tenemos de unidad, y que el movimiento ecuménico sabéis que es el movimiento de la oración y no únicamente la oración, sino que intenta pues suscitar todo un montón de iniciativas tendentes a la unión entre todos los cristianos. El movimiento ecuménico, lógicamente, gira muchísimo en torno al sacramento del bautismo, intentando extraer de él todas las consecuencias de unidad que tiene que haber pues entre nosotros. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.